Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a la quinta de las clases del curso, en donde vamos a empezar a trabajar a delinear los orígenes del sistema penitenciario local, y para eso vamos a trabajar con dos textos, dos textos muy distintos entre sí, distintos por el abordaje a partir del cual se acercan a las prisiones argentinas, pero también muy distintos entre sí porque hacen foco en momentos históricos muy distintos. Sin embargo, me parece que ya sea por su valor historiográfico y su mirada histórica de reconstrucción de la emergencia del sistema penitenciario moderno en Argentina, y en el segundo caso por la vigencia de por el valor de su trabajo etnográfico y la vigencia de algunos de sus resultados de investigación, son dos trabajos muy importantes y nodales para cualquiera que intente conocer la historia moderna de la prisión argentina. El primero de los textos es Apenas un delincuente, el libro Apenas un delincuente, publicado en el año 2004 por Lila Caimari. Lila Caimari es una historiadora que ha trabajado distintas cuestiones. Durante la primera mitad de la década del 2000 trabajó distintas cuestiones vinculadas a el delito, el castigo y las representaciones sociales en torno de ambos fenómenos, y posteriormente se dedicó o continuó trabajando otros objetos de estudio. Sin embargo, pese a haber abordado de forma fugaz o breve la cuestión, del crimen o de la criminología, mejor dicho, ha sido este material que ella produjo ha sido indispensable en todos los autores y las autoras que han trabajado en clave histórica el nacimiento de la prisión a nivel local. Como les decía, Lila Caimari es historiadora, tiene una formación Foucaultiana que se evidencia en su particular forma de escritura, y en este trabajo, en este texto, se ocupa del castigo administrado por el Estado moderno argentino, pero también de las representaciones sociales que circulaban no solamente en torno del castigo de la pena, sino también sobre el delincuente o la delincuencia. Y lo hace tomando un periodo de tiempo importante que se inicia en 1880 y que finaliza en 1955, y el último mojón histórico significativo que aborda es la revolución peronista que supuso o desplegada por la llegada de Pettinato como director de asuntos penitenciarios. Ese es como el objetivo principal del libro, y va a tener dos focos en particular. Por un lado, va a reconstruir el conjunto de saberes e instituciones, pero también las personas encargadas de su diseño, y va a reconstruir quiénes eran el blanco del castigo en este periodo de tiempo. Y en segundo lugar, va a estar mirando cuáles van a ser las ideas, cuáles van a ser los preconceptos que van a circular en el plano de la sociedad respecto al criminal y a su castigo. Es decir, va a mirar y va a tratar de decirnos algo respecto de cómo imaginaba la sociedad en esa época a las personas infractoras y a la pena que se les aplicaba. El capítulo 1, que es el que teníamos para conversar, se llama Castigar civilizadamente, y ahí aborda los orígenes ideológicos que estuvieron detrás o que subyacieron al proyecto modernizador del sistema penitenciario en Argentina. Y ese sistema penitenciario en Argentina, o esa reforma de la cuestión penitenciaria en Argentina, la va a analizar deteniéndose en dos de sus proyectos principales. Por un lado, cómo funcionó
qué diferencias implicó la puesta en funcionamiento de la Penitenciaría Nacional, y va a tratar de hacer lo mismo respecto de la inauguración y primeros años de funcionamiento del presidio de Ushuaia o el penal de Ushuaia. Y si bien va a estar mirando las ideas o el andamiaje ideológico detrás de esta reforma, también va a detenerse o va a hacer especial foco en los límites del proyecto de reformista en materia punitiva con los que o los límites con los que ese proyecto se encontró en Argentina. Es decir, el foco va a estar puesto en mostrarnos las limitaciones que asumió en Argentina la reforma penitenciaria. Va a comenzar entonces situándonos y nos va a decir que en 1880 estaba en boga o atravesaba las discusiones lo que ella llama la agenda penal ilustrada del siglo XX, que se va a cristalizar a lo largo del siglo XX. Y lo que nos va a decir es que esta agenda penal incluía una mirada particular del castigo que estaba orientado, o esta mirada estaba preocupada, esta mirada de las élites gobernantes, estaba preocupada por la necesidad de civilizar el castigo. Y esa civilización del castigo incluía distintas dimensiones. En primer lugar, cualquier reforma que pretendiera civilizar el castigo tal como funcionaba en Argentina necesitaba que la aplicación de las penas sea o se realice a partir del monopolio estatal de las mismas, digo, que sea el Estado el único encargado de poder aplicar los castigos. En segundo lugar, se consideraba muy importante en esta mirada moderna o esta mirada civilizatoria la aplicación mesurada de la ley penal, y eso iba de la mano con la eliminación de las penas corporales, las torturas, los azotes y la pena de muerte por razones políticas, como segunda clave de esta agenda penal ilustrada. Y en tercer lugar, algo que nos va a resonar o que resuena mucho para todos y para todas, que es una preocupación, un fuerte involucramiento por parte de quienes desarrollaban estas ideas o quienes militaban estas ideas por desarrollar el castigo en cárceles limpias, sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos, ¿verdad? Este famoso artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, que uno podría decir tampoco nos dice respecto de las cárceles, por lo menos argentinas, en este contexto. Y ese conjunto de ideas o ese conjunto de premisas van a estar discutiendo o van a estar desarrollándose en un contexto previo a la reforma, donde se empezaban a discutir estas ideas, en un contexto previo a este siglo XX y esta difusión de las ideas ilustradas, en donde la cárcel en Argentina, hasta el siglo XIX, la cárcel en Argentina evocaba realidades muy diversas, muy distintas entre sí. En primer lugar, la cárcel hasta este momento en Argentina tenía una función más de tipo cautelar, es decir, en la cárcel estaban las personas que estaban aguardando que se le dictara una condena, que se decidiera su castigo. La cárcel tenía un poco esa función. Distinto era la pena de presidio, que en ese caso sí era una pena privativa de la libertad, pero a las personas se las alojaba en instituciones específicas para el cumplimiento de esa pena. La cárcel a secas solamente mantenía una función cautelar. Las condiciones de vida al interior de estos espacios eran insalubres, en su interior se desarrollaban permanentes fugas, estaban ubicadas al interior de los cabildos, eran llamadas o eran conocidas como las cárceles coloniales, que eran tan inseguras que a veces hasta el propio Estado recurría a calabozos privados como para reducir el riesgo de potenciales escapes.
Otras de las características de las cárceles argentinas previa a la reforma era la amplia heterogeneidad en el estatus jurídico de las personas que se encontraban ahí adentro. Se superponían personas que estaban a cargo de distintas estaban atravesadas por distintas potestades punitivas. Piensen que la preocupación porque el castigo fuera monopolizado por el Estado se oponía o era una reacción frente a las distintas potestades punitivas que existían en la época. Tenía potestad punitiva el Estado, pero también en paralelo la Iglesia, las familias y hasta los patrones. Pero además, no solamente existía este abanico de personas alojadas o dependientes de distintas potestades punitivas, sino que también estaban alojadas en estos espacios por distintos motivos. Algunos explicitados por la ley, pero otros estaban por distintas faltas privadas, deudores que se negaban a pagar o que no estaban en condiciones de pagar sus deudas, personas que se negaban a cumplir sus promesas matrimoniales, las personas acusadas de vagancia o de demencia. Es más, en algunas secciones separadas de algunas cárceles también estaban alojadas las mujeres acusadas de llevar una vida escandalosa o las que estaban intentando separarse de sus maridos. Esto para que vean lo variopinto del cuadro de la privación de la libertad en las cárceles anteriores a la reforma penitenciaria argentina. De forma muy vinculada, y esto lo vimos sobre todo cuando conversamos sobre el texto de Tocqueville y Beaumont, era un rasgo de época, un clima de época, que la idea de sociedad occidental civilizada tuviera un vínculo muy estrecho con la forma en que se pensaba el castigo. Entonces, con la llegada de este paquete de ideas civilizatorias, cambió la manera en que se pensaba el castigo o la pena hasta esa época. En primer lugar, el primer cambio tuvo que ver fue un cambio a nivel normativo o un cambio legal que redujo considerablemente la cantidad de penas que hasta ese momento eran penas corporales, económicas, espaciales, morales. Todo ese abanico se redujo considerablemente, dándole un lugar prioritario a la privación de la libertad. Y eso se explica, o eso nos lo explica Lila Caimari, diciéndonos que la privación de la libertad, la pena de prisión, era el que mejor se correspondía con la intervención estatal respecto del cuerpo del castigado para fines del siglo XIX. Pero además, con una fuerte influencia del reformismo penal europeo, las élites que discutían estas cuestiones se hicieron eco de las ideas de Beccaria y Bentham en torno de la importancia de la homogeneización legal y la codificación penal, pero también como entendiendo a la prisión como un espacio que debía ser ordenado, limpio, reglamentado, con una función en particular que debía ser la corrección gradual del condenado. Y eso va a dar origen entonces, por lo menos en Argentina, a la idea de la progresividad penal vigente con sus diferencias y sus recientes reformas hasta la actualidad. Y van a tomar también, sobre todo de Bentham, la idea de el panóptico o el diseño arquitectónico de tipo panóptico. La reforma penitenciaria moderna entonces fue una reforma importante para la época porque conectaba a Argentina con lo que desde Argentina se entendía era el mundo civilizado occidental. En este sentido también fue una reforma hecha desde arriba, desde las élites políticas, desde los sectores gobernantes, fueron los responsables de poner en marcha y desplegar esta reforma tan significativa para la Argentina. Les decía entonces hace un ratito que en este capítulo Caimari lo que intenta es mirar cómo fueron los dos
principales proyectos al interior de la agenda civilizatoria o reformista del sistema penal en Argentina, y para eso va a mirar en primer lugar la inauguración y puesta en funcionamiento de la Penitenciaría Nacional, inaugurada en el año 1877, que fue un proyecto sumamente ambicioso, quizás el más orientado o el más puramente inspirado en ideas correccionalistas, que, sosteniendo la crítica en boga a nivel internacional respecto de la inhumanidad del aislamiento solitario, se aplicó un modelo auburniano. También, de vuelta, necesariamente este es un texto que nos lleva o nos resuena al desarrollo de Tocqueville y Beaumont. El modelo que se va a aplicar va a ser un modelo auburniano, es decir, se va a propiciar el trabajo colectivo en silencio con el aislamiento aplicado estrictamente durante el momento de descanso nocturno. Y entonces esta aplicación del modelo auburniano, o también conocido como silent confinement, va a introducir importantes novedades, sobre todo respecto de cómo eran y cómo funcionaban las cárceles de forma anterior a la reforma. En primer lugar, por un novedoso diseño arquitectónico, como les decía hace un rato, pero también algo muy de avanzada, que era la aplicación, la definición por parte de las autoridades de qué régimen de vida, o lo que podríamos entender como un sinónimo, qué régimen penitenciario se les iba a aplicar a las personas privadas de su libertad en su interior. Sin embargo, y en este sentido, ¿qué régimen tiene que ver con esto, ¿no? La necesidad o la importancia de poder pensar en una pena que iba a corregir a partir de la introducción de la disciplina del trabajo, con una educación orientada también a el desarrollo de oficios y incorporación de la lógica productiva por parte de las personas, con un régimen que iba a ser de fomento del silencio y aislamiento para el descanso nocturno. Eso, que nos parece tan claro, supuso una significativa transformación respecto de cómo se venían administrando los espacios de privación de libertad de forma anterior a esta reforma. Sin embargo, pese a toda esta preocupación o estas buenas intenciones de las élites que estuvieron detrás de la reforma penitenciaria local, lo que nos va a decir Caimari es que lo que persistió fue esta noción de mezcla, que decíamos, respecto de lo que había de forma anterior a la modernización o civilización del castigo local. Siguió habiendo al interior de la Penitenciaría Nacional, al poco tiempo de ser inaugurada, rápidamente replicó la mezcla y la amalgama de personas en distintas situaciones. Por un lado, convivían mujeres, varones, condenados, presos y presas preventivos, niños en conflicto con la ley o niños abandonados, todos ellos viviendo al interior de la Penitenciaría Nacional. Va a ser la propia autora la que nos va a decir que la Penitenciaría Nacional, pese a tener un fin rehabilitador y correccionalista, rápidamente se convirtió en una cárcel aguantadero en función de las distintas personas y las distintas situaciones en que se encontraban, que motivaban que estuvieran ahí alojadas. Pero además, otro rasgo que presentó esta prisión fue que rápidamente empezó a funcionar con gravísimos niveles de sobrepoblación, pensando que la sobreocupación o la sobrepoblación es una limitación o un impedimento muy claro, un límite, un obstáculo muy importante para la posibilidad de poder brindar cualquier tratamiento correccional.
en ese contexto y teniendo esa idea es que entonces rápidamente uno de los más tempranos límites que encontró la Penitenciaría Nacional para poder transformarse en lo que se esperaba de ella, que era que fuera una cárcel correccional, fue precisamente esta rapidísima sobrepoblación con que comenzó a funcionar, y a los pocos años de ya estar inaugurada, esas 700 plazas con las que había sido abierta y que habían sido diseñadas originalmente en su interior, fueron triplicadas por la cantidad de personas que se alojaron ahí dentro. Esta idea entonces, o este objetivo con que se construyó y se puso en funcionamiento esta prisión de que fuera una cárcel rehabilitadora, una cárcel con un tratamiento correccional, quedó reducido, nos va a decir Caimari, a algunos sectores de la cárcel, algunos puntos aislados de la cárcel, y ese tratamiento entonces solamente pudo desplegarse sobre un grupo reducido de detenidos. Mientras que en el resto de los espacios de la cárcel lo que primaba era la sobrepoblación y la mezcla y la indistinción de personas en distintas situaciones y estatus jurídicos. Eso como muy sintéticamente para poder pensar o para poder reconstruir cómo funcionó el penal, cómo se pensó el penal de Ushuaia y después cómo funcionó de forma concreta o práctica. El segundo de los mojones o el segundo de los proyectos de la reforma penitenciaria a nivel local que aborda esta autora va a ser el penal de Ushuaia, inaugurado en 1902, en donde lo que rápidamente nos va a decir es el castigo o el desarrollo de la pena en Ushuaia estuvo dado por o estuvo atravesado por el traslado, es decir, era el traslado a Ushuaia una de las principales dimensiones o una de las principales características del desarrollo del castigo de las personas que iban a esta prisión. Ushuaia hasta ese entonces tenía una débil presencia estatal. El pueblo de Ushuaia, nos va a decir esta historiadora, pero también otros historiadores e historiadoras que quizás no, su objetivo primero, su blanco, no es la cárcel, sino mirar la conformación territorial, social y política de la Patagonia y de esta ciudad en particular. Nos va a decir que se organizó, lo que nos van a decir estos autores y autoras, es que el pueblo en sí, el pueblo todo, se organizó en torno de la cárcel. Básicamente porque fueron los propios, las propias personas privadas de su libertad en el penal de Ushuaia quienes construyeron el pueblo, el puerto y algunas instituciones de gobierno en donde en ocasiones hasta actualmente siguen funcionando las distintas instituciones de gobierno, fueron construidas por los hombres que se encontraban alojados ahí a principios del siglo XX. En este sentido, si la Penitenciaría Nacional fue o es clasificada por Caimari como una cárcel aguantadero o cárcel hospedaje, Ushuaia, el penal de Ushuaia, va a ser etiquetado como la típica cárcel fábrica, nos va a decir, porque con el trabajo de los presos de Ushuaia se logró construir el pueblo a principios del siglo XX. Digo, se les permitía salir, construían, realizaban estos distintos trabajos físicos y al caer la tarde volvían al penal. En este sentido, entonces, es que la cárcel de Ushuaia va a ser entendida por distintos historiadores e historiadoras como una herramienta poblacional. Es decir, la cárcel sirvió porque desplegó un relativo número de actividades económicas que funcionaban a su alrededor y eso generó que progresivamente
ese territorio escasamente poblado empezara a atraer a distintas personas y a distintas familias que vivían o de la cárcel o de estas otras actividades derivadas de su funcionamiento. A modo de síntesis, para poder tratar de reconstruir las principales emergentes de este texto, las ideas más significativas con las que nos debiéramos quedar, es importante considerar que la reforma penitenciaria en Argentina supuso una preocupación por parte de los grupos gobernantes o las élites de gobierno que de alguna forma entendían que la importancia de civilizar al castigo conectaría a la Argentina o le brindaría a Argentina una mayor civilización y nos pondría de alguna forma en eje con el resto de los países del primer mundo que ya habían avanzado entonces en una reforma penitenciaria. En este sentido, las ideas principales buscaban o las premisas que los rectores, las líneas rectoras que guiaron todo este proyecto, buscaban de alguna forma monopolizar el castigo por parte del Estado y emprolijar, por decirlo de alguna manera, el funcionamiento de las distintas cárceles coloniales que no tenían más o que no cumplían con otra cosa más que con una función meramente cautelar. La idea entonces fue el proyecto estuvo orientado a que las prisiones reformadas adoptaran un modelo de régimen penitenciario y de diseño arquitectónico de tipo augurniano, y en este sentido pudieran desarrollar o pudieran cumplir con la importante misión de que la pena privativa de su libertad, como pena hegemónica a nivel argentino, pudiera cumplir con su función de corregir o rehabilitar a los y las delincuentes. Tratando de hacer una evaluación de las implicancias concretas, digo, más allá del deber ser con el que se pensó este proyecto, cómo efectivamente se desarrolló en la realidad, nos va a decir que los dos ejes principales de la reforma, es decir, la Penitenciaría Nacional y el Presidio de Ushuaia, presentaron características muy diversas entre sí, y que las dos mostraron o fueron ejemplo de las importantes limitaciones que tuvo Argentina desde los inicios del sistema penitenciario moderno, las distintas limitaciones y obstaculizaciones que tuvieron para poder desarrollar la lógica correctiva y el funcionamiento de las prisiones desde una mirada rehabilitadora. Si les parece entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación es vamos a saltar varias décadas, unas cuantas décadas en el medio, y vamos a mirar el segundo de los textos, que es el de Neumann y Ursum, para ver cómo estaba funcionando la cárcel argentina entrado ya el siglo XX. La segunda de las obras con las que vamos a trabajar en esta clase se titula La sociedad carcelaria y fue escrita por Elias Neumann y Victor Irurzun y publicada en el año 1968. La sociedad carcelaria es entendida en la historiografía criminológica argentina como una de las primeras obras empíricas que abordan el funcionamiento de la prisión. Elias Neumann y Victor Irurzun eran dos abogados que se proponen realizar un trabajo de campo y para eso una investigación, con un diseño metodológico etnográfico, es decir, un trabajo de campo que constaba en ingresar a las prisiones y ver qué era lo que ahí sucedía, para lo cual durante 1965 y 1966 ingresaron sistemáticamente
a la cárcel de Villa Devoto y a la cárcel de Caseros. Es una investigación entonces que expone los principales resultados de este trabajo de campo y es una investigación de tipo descriptiva que utiliza una metodología de tipo que se conoce en las ciencias sociales como un método de triangulación, es decir, que utilizó tanto herramientas cuantitativas como cualitativas. Traduciendo esto para las personas que no necesariamente vienen de las ciencias sociales, lo que hicieron fue ingresaron a la cárcel, tomaron nota de lo que observaban, pero además realizaron entrevistas a las personas presas, como una suerte de lo que podríamos imaginar como reportajes a las personas privadas de su libertad. Y además de estas entrevistas en profundidad o semiestructuradas, les aplicaron a una porción mucho mayor distintas encuestas sobre distintas temáticas orientadas a conocer cómo funcionaban ambas prisiones. La perspectiva de la que parten ambos autores es una perspectiva a nivel epistemológico orientada a la fenomenología, es decir, una perspectiva fenomenológica. El objetivo que tienen y que lo avisan en las primeras páginas, lo adelantan en las primeras páginas del libro, es describir la realidad carcelaria, explicarla en base a los distintos tipos de interacciones que se dan entre los diversos actores que circulan al interior de estas cárceles. Y la premisa va a ser fenomenológica porque va a partir de entender que la realidad social puede conocerse a través del análisis de los fenómenos sociales. Y estos, es decir, los fenómenos sociales, a través del conocimiento de las motivaciones, los significados y sentidos que les imputan los propios actores. En este sentido, y al igual que lo que decíamos respecto de Sayk, pero también respecto de Goffman, van a ser autores formados en la fenomenología y que van a adoptar por eso un enfoque subjetivista, es decir, que van a entender que se puede conocer la realidad social a partir de la interacción de un reducido grupo de personas y esa interacción necesariamente hay que interpretarla al calor de los sentidos y los significados que las propias personas que interactúan entienden o le imputan a sus propias acciones. Pero además esta obra va a ser una obra muy distintiva porque va a tener un objetivo de orden político. El objetivo que van a tener Neumann e Irursun, además de describir el funcionamiento de Caseros y de Devoto, va a ser denunciar lo que sucedía al interior de las cárceles de máxima seguridad, proponiendo su reemplazo por otras instituciones de tipo abiertas, es decir, fomentando o militando las modalidades o las penas alternativas a la prisión. No obstante, pese a este importante y este invaluable objetivo político que tienen a la hora o que funciona como una motivación para escribir este texto, van a ser autores que por supuesto no van a tener una mirada crítica, no van a tener una postura crítica respecto del correccionalismo, sino que se van a parar en el propio andamiaje correccionalista y van a estar todo el tiempo intentando recuperar la función rehabilitadora del encierro. Es decir, la crítica que van a hacer no va a ser una crítica que podríamos clasificar en torno de la idea de abolicionismo penal, sino que van a estar fomentando que se puedan aplicar tratamientos correccionales, entendiendo que eso es imposible al interior de cárceles que funcionan con las dinámicas y tipos de relaciones que se producen al interior de Devoto y Caseros. Eso es muy importante, entender desde dónde parten, desde dónde desarrollan esta postura crítica tan interesante, sobre todo para la época.
El marco teórico que utilizan está fuertemente influenciado por lo que se conoce como sociología de la desviación norteamericana. Digo, es evidente que Neumann y Urzon se pusieron a pensar en el funcionamiento de la cárcel luego de haber leído los distintos teóricos de la primera escuela de Chicago, luego de haber leído las distintas obras del funcionalismo y por supuesto las distintas teorías vinculadas a o que trabajan las distintas subculturas, entre ellas las subculturas criminales. Los autores nos van a proponer una lectura etiológica del delito, es decir, además de pensar en las dinámicas y el tipo de relaciones e interacciones que se producen al interior de la cárcel, también nos van a intentar decir algo respecto de las causas del delito. En esta preocupación política que los mueve a realizar su investigación, van a ser y sobre todo este andamiaje teórico que recién decíamos, digo, este marco teórico respecto del cual van a pensar la cárcel, van a recuperar entonces las condiciones sociodemográficas y culturales como factores que para ellos van a tener una importante o un protagonismo muy importante a la hora de entender cuáles son las causas o cuáles son los motivos por los cuales las personas infringen la ley. Y también van a proponer o nos van a sugerir una particular fenomenología carcelaria basada en la descripción de las distintas relaciones que se producen entre los grupos y los actores que están al interior de la cárcel en base a sus propios marcos de referencia motivacionales, es decir, los motivos por los cuales hacen y se relacionan de una determinada manera. La riqueza del texto o una de las principales riquezas del texto radica en la recuperación de las propias voces de los protagonistas del encierro y en la descripción, la detallada descripción empírica que hacen del funcionamiento de estas dos prisiones de máxima seguridad. En los apartados que yo seleccioné para que ustedes pudieran leer, van a ver descripciones detalladas, muy pormenorizadas de cómo es un pabellón adentro de Devoto. Está redactado desde las medidas o las dimensiones de un pabellón hasta la disposición de las camas, en qué lugares se realizan las distintas actividades cotidianas ahí adentro. Pero también, digo, más allá de esa descripción de algunas de las dimensiones más objetivas de la prisonización, también en esta idea o en este objetivo de poder denunciar la violencia institucional que ahí dentro se despliega, son especialmente interesantes las descripciones que hacen de las requisas, digo, estos procedimientos de revisión, que pueden ser de revisión a presos y presas, pero también a sus distintas pertenencias o las mercaderías o los objetos de uso personal que les traen sus visitas. Me parece que la descripción de una requisa, de algo que ellos observan, pero sobre todo de cosas, de relatos de los presos que están alojados en Devoto y en Caseros, tiene una profunda vigencia y eso es especialmente significativo para aquellas personas que podemos hacer trabajo etnográfico en el día de hoy al interior de las prisiones. Lo que llama la atención y que lo que resuena mucho cuando uno está leyendo las descripciones de las requisas que Neumann y Urzon plasman en la sociedad carcelaria son las enormes similitudes con los relatos que hoy en día quienes hacemos trabajo etnográfico en la cárcel obtenemos respecto de los distintos relatos que nos hacen las personas que hoy en día se encuentran privadas de su libertad. Digo, pasaron en el medio más de 50 años, sin embargo, el procedimiento con que se revisan a las personas y a los objetos al interior de la prisión en Argentina son extremadamente similares.
Además, otro punto sumamente interesante de la obra tiene que ver con el análisis que realiza respecto de lo que los autores denominan ranchadas, es decir, las relaciones entre los grupos, los distintos grupos de afinidad entre sí. La forma en que relata este grupo que llaman La Pesada, por los grupos conformados por los distintos estafadores y demás, y la tipología de detenidos que realiza, también tienen un estrecho vínculo, podríamos señalar, digo, desconocemos si ellos lo leyeron a Sykes o no, pero digo, cuando uno mira la forma en que Sykes describe los distintos grupos que interactúan entre sí al interior de la prisión del estado de Nueva Jersey, y cuando uno lee lo que estos autores latinoamericanos, argentinos, escriben una década después respecto de dos prisiones federales de la República Argentina, también llama la atención en lo relativo a los distintos tipos de perfiles y la jerarquía entre los presos. En este sentido, probablemente el principal aporte que realizan Neumann y Ursum con la sociedad carcelaria es poder tener registros etnográficos, poder tener registros de tipo empírico acerca de las distintas dimensiones o las distintas prácticas que se desarrollaban en el interior de estas cárceles, y fundamentalmente poder tener la mirada, poder tener los extractos de las entrevistas y poder recuperar la voz de las propias personas privadas de su libertad, lo que en ocasiones, insisto, llama la atención por las persistencias de las prácticas o las similitudes con lo que actualmente sucede en las prisiones argentinas. Espero entonces que este video les haya servido como un aporte a sus lecturas, y entonces los y las espero en la próxima clase. Saludos.